Y gracias al pastor por darme la oportunidad y a todos ustedes también de presentar la palabra. Ya está. Bien, no es mi propósito convencer, o sea, luchar por convencer sobre este mensaje, sino mi propósito es dar el mensaje y darlo lo más claro posible. Porque es un mensaje que Dios me lo dio, me llamó a estudiar el libro de Daniel y entonces me dio este mensaje. Y la misión que entiendo que Dios me ha dado es darlo a conocer a su iglesia. Dios me llamó a estudiar el libro de Daniel hace unos meses, el año pasado, el 16 de octubre. Ahí comenzó. Antes de eso, meses antes de eso, me enteré en internet de que hay un grupo adventista, diferentes predicadores en varias partes del mundo, que están predicando acerca de los 6.000 años. Son 7.000 años, incluyendo el milenio de Apocalipsis 20, pero se menciona más 6.000 años porque ahí es que ocurre la segunda venida de Cristo. Y entonces me dediqué a escuchar esos sermones y a leer sobre eso. Y lo que ellos presentan es que en el 2031 se cumplen los 6.000 años. Y duré varios meses mirando esos sermones y estudiando, pero cuando Dios me llamó y comenzó a enseñarme en la Biblia, lo que Dios me enseñó, voy a dar el resumen total aquí en estas frases. Lo que Dios me enseñó es que es verdad lo que ellos están presentando, de que después de 6.000 años de pecado aquí en la tierra, entonces ocurrirá la segunda venida de Jesús, la liberación, y que eso va a ocurrir en el año 2031. Pero además de eso, lo que Dios me mostró es que en el 2024, como está aquí, en el 2024 va a ocurrir la ley dominical. Dios no me dijo que la ley dominical va a ser en el 2024, pero ocurriendo, dándome esa fecha, 7 años antes de 2031, entonces de acuerdo a lo que tengo entendido de la profecía, el acontecimiento grande que da la señal de que ya estaremos muy cerca de la segunda venida y los acontecimientos finales comienzan, es la ley dominical. Por lo tanto, deduzco que en esa fecha lo que va a ocurrir es la ley dominical, basado en el entendimiento general de las profecías. Esto de los 6.000 años, comenzando desde la caída del pecado, no desde la creación, sino desde que Adán y Eva pecaron, es una creencia antigua. Los judíos en la antigüedad creían que por 6.000 años sería la lucha con el pecado y que entonces el Mesías reinaría, el milenio de Apocalipsis, reinaría por 1.000 años, después de 6.000 años. Los antiguos judíos, antes de Cristo incluso, creían eso. Los padres de la iglesia, o sea, gente que fueron grandes líderes en la iglesia al principio, en los primeros siglos de la iglesia, ellos también creían en los 6.000 años. Los pioneros de la iglesia adventista también creían, y menciono ahí entre ellos a Jaime White, Elena White, y también un señor que estaba, ustedes han escuchado la historia o han leído de Irán Edson, cuando la iglesia adventista no sabía a qué se refería eso con que el santuario sería purificado después de 2.300 años. A él Dios le dio el entendimiento de que se trataba del santuario celestial. Mientras él iba caminando con 2 de sus amigos, entre esos 2 de sus amigos había uno que era un profesor. Y después de eso a él se le pidió que escribiera sobre esa experiencia de ese día o de esos días. Y cuando él escribió sobre eso, él escribió sobre los 6.000 años. Y John Nevis Andrews, que fue uno de los más grandes teólogos que tuvo la iglesia, él escribió también sobre los 6.000 años. Elena de White tiene como 40 citas que hablan de los 4.000 años. De los 4.000 años, 4.000 años desde la entrada del pecado hasta la muerte de Jesús. Y para llegar al año 6.000 es fácil de ahí en adelante, nada más hay que sumarle 2.000 y llegamos al 2031, desde el año 31 al 2031. Entonces Elena de White menciona como 40 veces los 4.000 años, refiriéndose al sacrificio de Cristo, y como 42 veces los 6.000 años. Yo recuerdo cuando era jovencito que leía
esas citas, especialmente en el conflicto de los siglos, que hay como 6 citas de ella sobre los 6.000 años. Y yo pensaba, pero si ella dice que en 6.000 años, 6.000 años por 6.000 años, aquí está una de esas citas. Si ella dice eso, entonces nada más hay que calcular, solo hay que calcular cuándo se cumplen esos 6.000 años, y ahí se sabe entonces el año de la segunda venida de Cristo. Pero en ese tiempo yo no podía estudiar eso. Así que vamos a ver en qué se basa esto. Segunda de Pedro 3:8, ahí dice que para el Señor 1.000 años es como un día, y un día es como 1.000 años. Y si ustedes leen el contexto del capítulo 3 de Segunda de Pedro, van a ver que ahí se está refiriendo, el contexto ahí es de la segunda venida. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, y el contexto ahí es hablando sobre la segunda venida, y entonces presenta ese principio de 1.000 años por un día, y un día por 1.000 años. Eso también está en Salmo 94, también está ese principio. En Apocalipsis capítulo 20, habla sobre el milenio que pasaremos en el cielo, y Satanás estará aquí con los demonios, que no va a tener a quien tentar. Ahí se menciona ese milenio, y si ustedes leen el capítulo, ahí van a notar que se menciona 6 veces la frase 1.000 años, 1.000 años, 1.000 años. Entonces se menciona 6 veces, queriendo decir, refiriéndose a los 6 milenios, porque el milenio de Apocalipsis 20 es el 7º milenio que pasaremos en el cielo. Y hay un conjunto de simbología, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que hacen referencia al 6, y nos dan a entender sobre esos. El día 1, el primer milenio; día 2, día 3, el tercer milenio; el día 4, el cuarto milenio. En Isaías 46, 9 y 10, ahí dice Dios: anuncio lo por venir desde el principio. Desde que Dios hizo, en los 6 días de la creación y el 7º día, ahí Dios estuvo anunciando cuánto iba a durar la lucha con el pecado aquí en esta tierra. También están los jubileos. Los jubileos, en Levítico 25:4 se habla de los jubileos. Y si ustedes leen ahí, ustedes van a ver que en el año del jubileo, lo que pasaba era liberación, ¿verdad?, de esclavitud, recuperación de las cosas que se habían perdido, cosas que se habían vendido, liberación, recuperación. Y también está lo otro que ocurría en el jubileo, era reposo, porque la tierra reposaba, ellos no tenían que sembrar en ese año del jubileo. Entonces eso es lo mismo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Habrá reposo, habrá salvación, liberación y recuperación de lo perdido. Si nosotros leemos cuando Dios habló a Noé, Dios le dijo que los días del hombre serán 120 años. Si nosotros sumamos 120 jubileos, un jubileo es 50 años, 120 jubileos, entonces nos va a dar la cuenta de 6.000 años. ¿Cómo nosotros decimos que los 6.000 años comienzan a contarse en la caída del ser humano, cuando el ser humano pecó, y no comienzan en la creación? ¿Por qué? Aplicando el principio de los jubileos. Aplicando el principio de los jubileos, comenzando desde ahí, entonces llegamos al año 31, 4.000 años después. Y la base fuerte que tienen los predicadores que yo he escuchado para decir eso con propiedad son estas 2 citas de Elena de White, que vamos a leer ahora. Ella tiene, como le dije, 40 citas de 4.000 años, como 42 citas sobre los 6.000 años. Entonces eso puede llevarnos a pensar, si esto no es cierto, este principio de los 4.000, de los 6.000 años, entonces ella no escribiría eso, Dios no la inspiraría a ella para escribir eso. ¿Quiere alguien ayudarme a leer esta cita? Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios, Cristo de los siglos, 375. Bien, gracias. Entonces,
4.000 años. En esa cita ahí se da a entender que los 4.000 años se cumplen en el año 31 y comienzan desde que entró el pecado, no desde la creación. Porque ahí habla del sacrificio y el primer sacrificio lo hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron. O sea, esa cita da a entender eso. Y si comenzó ahí la cuenta, entonces el final sería con la segunda venida, el final de los 6.000 años. ¿Quiere alguien más leerme esta? Durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra, escrito en los siglos 7:1-7. Ok, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Otra vez ahí se da a entender que comienza a contarse desde que Satanás hizo temblar la tierra, o sea, desde que Satanás causó estragos, entendiendo eso, la caída de Adán y Eva. Desde que entró el pecado, Satanás entonces hizo temblar la tierra y termina con la segunda venida, con la liberación. No sé si hay algo que se me queda por decir de aquí. Vamos a seguir entonces. Mateo 16. Vamos a abrir la Biblia. Mateo 16 y 17. Los últimos versículos del capítulo 16. Si ustedes quieren mirar, yo lo voy a decir. Bueno. Sucede que allí Jesús le dijo a ellos, a los discípulos, hay algunos que no morirán sin que antes vean al Hijo del Hombre. Creo que es así, no tengo las palabras exactas. 16. Los últimos versículos, creo que los últimos 2 o 3 versículos. De Mateo 16. Mateo 16. 28. Ah, el 28. ¿Qué dice, hermano? ¿Puede leer? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ok, ¿puede seguir leyendo? 17. Sí. 6 días después Jesús tomó... Ok, pare ahí un momentito. Fíjense bien. Jesús le dice a ellos, ahí en el versículo 28, a los discípulos, que algunos de ellos no morirían sin que antes vean al Hijo del Hombre venir, ¿verdad? Ellos todos murieron y no ocurrió la segunda venida. Así se supone que Jesús se estaba refiriendo a otra cosa. Lo que Jesús se estaba refiriendo ahí, de acuerdo a lo que sigue en el capítulo 17, es que Él le iba a hacer una dramatización de lo que va a ser en la segunda venida. Que lo que ocurriría después, sería una representación, una especie de profecía sobre la segunda venida. Entonces lo que comienza diciendo el 17 es, 6 días después, mírenlo ahí, los primeros 6 días de la creación, pero no se estaba refiriendo a días ahí. Pasaron 6 días literalmente. Ustedes saben que cada palabra y cada acto de la vida de Jesús estaba calculado. Eso lo dice Elena de White. Cada minuto y segundo Dios lo tenía calculado desde el principio. Por eso pasaron 6 días. No es una palabra que Jesús la dijo, sino que pasaron literalmente ahí 6 días. Pero esos 6 días están simbolizando los 6.000 años. Y entonces ocurre la segunda venida. Siga leyéndolo. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Está bien, hermano, está ahí. Bien. Tomó a Pedro, Santiago y Juan, subió ahí al monte y se transfiguró, es decir, resplandeció como el sol. ¿Cuándo es que vamos a ver a Jesús resplandeciente como el sol? En la segunda venida. Entonces vinieron después Moisés y Elías, Moisés representando a los que irán al cielo después de morir, que serán resucitados, y Elías representando a los que irán al cielo sin ver la muerte. Eso ocurrirá en la segunda venida. Y tomó a 3 de sus discípulos y se transfiguró y vamos a dejarlo ahí, simbolizando entonces la segunda venida después de 6.000 años. Al final vamos a volver ahí porque quiero mencionarle algo más. Bien, el pastor mencionó en la introducción al principio de interpretación del hermano que él mencionó. Fíjense bien, la Biblia
es infinita, dice Elena de White. No entendemos ni siquiera la mitad de lo que está en la palabra de Dios. Es una evidencia más de que el Dios que tenemos es un Dios que, como Él mismo lo dice, es tan diferente de nosotros en el sentido de que es tan superior, que es como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos, dice Él, son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestro camino. La palabra de Dios es infinita. Así que si usted limita la Biblia, porque unos teólogos por allá en una universidad dijeron que una profecía no puede tener doble aplicación o más aplicaciones, entonces usted está limitando a Dios. Eso es lo que Dios me ha mostrado y lo que he encontrado en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos en la mente, o si quieren abrir la Biblia en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 1 al 6, si usted la quiere mirar solo, si no, solamente acuérdese de lo que dice ahí, que voy a mencionar. Daniel capítulo 1 al 6 es la parte de Daniel que es histórica. Es histórica y sabemos también que tiene profecía, pero no es solamente eso. Los capítulos 1 al 6 de Daniel son tan proféticos quizás como todos los otros. Lo que pasa es que hay una forma de profecía diferente en los capítulos 1 al 6. Por ejemplo, las tres tentaciones en los capítulos 1 al 6 de Daniel está profetizado o se refiere a el inicio del ministerio de Jesús y al final del ministerio de Jesús. Le voy a decir cómo, si usted no lo ha escuchado eso, no lo ha visto. Daniel 1, por ejemplo. Vámonos con la tentación de Jesús primero. La primera tentación, ¿qué fue de Jesús? El pan. El apetito, ¿verdad? Exacto, la prueba del apetito. En Daniel 1, ¿de qué es que habla? De lo mismo, ¿verdad? La prueba de Daniel y sus amigos sobre el apetito. La segunda tentación de Jesús, ¿de qué fue? Adoración. Exacto, la segunda fue, lo subió al templo y le dijo, échate abajo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos y de la mano te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, Daniel 2, ¿qué dice? Que una piedra vino y golpeó la imagen, ¿a dónde? En los pies. O sea, ahí vamos. Entonces la tercera tentación, ¿de qué habla? De adoración. Y de adoración. Y Jesús le dijo, bueno, Satanás le dijo, todo esto te dará si postrado me adorares. ¿Qué dice de qué habla Daniel 3? Adoración. Nabucodonosor hizo la estatua y entonces todo el mundo estaba obligado a adorar. Entonces ahí en Daniel 1 al 3 está profetizada la primera, segunda y tercera tentación de Jesús, es decir, el comienzo del ministerio de Jesús. Daniel 4 al 6, la crucifixión. Por ejemplo, Daniel 4, Jesús fue crucificado en un madero, en un árbol. Dice también, en un árbol, dice la Biblia, el árbol de la cruz. ¿De qué habla Daniel 4? De un árbol. Jesús, ¿verdad?, fue sepultado. Daniel 5 habla de la caída de Babilonia. Cuando Ciro iba entrando a Babilonia, ¿por dónde entró? Por el río. Secaron el río y entró por la profundidad del río. Jesús, cuando murió, ya fue a la profundidad del infierno, o sea, de la muerte y el sepulcro. Daniel 6, la resurrección de Jesús. Jesús fue puesto en una tumba y se le puso una piedra y se le puso un ¿qué a la piedra? Un sello. ¿Qué dice Daniel 6? Daniel fue tirado al foso de los leones, se puso una piedra y ¿qué se le puso? El sello del rey. Jesús resucitó, salió vivo cuando nadie esperaba o cuando muchos no esperaban que no saliera. Daniel, nadie esperaba que saliera, aparte del rey, pero Daniel salió y salió vivo. Entonces ahí el principio y el final del ministerio de Jesús está ahí en la Biblia. Usted no va a ver eso si no estudia la Biblia con profundidad o si no escucha a alguien que se lo enseñe. Porque eso es algo que está escondido solamente para los que estudian la palabra de Dios con fe, de que es la palabra de Dios y que Dios tiene cosas que enseñar. Es decir, digo esto como un ejemplo para lo que ustedes van a ver de aquí en adelante. La Biblia está todo está planificado y nosotros nunca vamos a agotarla, es infinita.
Dios tiene muchas cosas en la Biblia que no sabemos. Y creo que yo escribí aquí. ¿Dónde escribí? Bueno, en la hojita de ustedes, aquí. Dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Es decir, ¿quiénes comprenderán? Los que estudien con diligencia y a los que Dios quiere revelarle su palabra. El 16 de octubre del año pasado, Dios me comenzó a llamarme a estudiar el libro de Daniel. Lo conté aquí en la iglesia, pero lo voy a repetir rápidamente para los que no lo escucharon, los que se le ha olvidado ya. Esa fue la semana de la campaña aquí. Vino un pastor llamado Daniel Sánchez y estaba predicando. El martes de esa semana, bueno, el pastor había dicho que le gustaba el nombre de Daniel, que creo que tenía una hija llamada Daniel, algo así. El martes de esa semana hubo un accidente casi frente a mi casa. Yo corría a socorrer, a ayudar. Y cuando vinieron los paramédicos que le preguntaron al señor que manejaba su nombre, él dijo Daniel. Y para mí eso no fue nada, todavía yo no entendía nada ahí. Cuando llegué a mi casa, que le conté lo que había pasado a mi familia, y decidí llamar a alguien, a un número que mi hermana me había dado para que yo le llamara a un señor que necesitaba ayuda espiritual. Y cuando voy al patio y me siento a llamar a la persona, yo no me acordaba que yo había escrito el nombre. Y cuando miro el nombre, es Daniel, el nombre. Acabando de escuchar el nombre de Daniel, el hombre del accidente. Ahí entonces yo pensé, pero ¿qué es lo que está pasando? El pastor se llama Daniel, que está predicando esta semana. El hombre del accidente Daniel, y ahora este hombre se llama Daniel. Yo pensé ya que Dios me estaba hablando. Bueno, pasó esa semana, el sábado de esa semana, cuando venimos al ensayo del coro aquí, estábamos leyendo en ese tiempo un librito de Bullón, que se trataba de la testificación. Pero ese sábado, la partecita que se leyó, ¿de qué ustedes creen que hablaba? Hablaba de Daniel, mencionó a Daniel ese sábado. Bueno, pasó un tiempecito, creo que un par de meses después de eso, y me invitaron a predicar en una iglesia por aquí. Y cuando yo estoy predicando acerca de Daniel, había un jovencito y yo lo señalo diciendo, bueno, Daniel tenía como la edad de ese joven. Y seguí predicando. La segunda vez que lo menciono al joven, ahí le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y el jovencito dijo, Daniel. En medio de la predicación aquí en la iglesia de South Charlotte, creo que ahí yo estaba. Entonces, en medio de la predicación, ahí Dios me dio otra señal, Daniel. Así que comencé a estudiar el libro de Daniel, y junto a mi familia y yo, y ¿saben lo que comenzó también? Comencé a despertar a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, varios días a la semana, digamos que 4 o 5 días a la semana, despertando a las 3 de la mañana. Después de eso encontré en Mensajes Selectos, no me acuerdo el tomo, Elena de Juárez le pasó eso en varias ocasiones, despertando a las 3, 3 y media de la mañana, y ella decía, con un tema en la mente, como si un ángel me lo hubiera puesto. Yo despertaba así, pensando en lo que leía, orando también, pidiéndole a Dios que me diera entendimiento del libro de Daniel, de lo que había estudiado. Comencé a notar el número 3 en el libro de Daniel. El número 3. Daniel comienza el primer versículo en el año 3 del rey Joacim. Dice que fueron probados por 3 años los jóvenes. Daniel capítulo 3 dice que tiraron 3 en el horno de fuego. Y así sigue el capítulo 8 en el año 3 de tal rey. El 10 en el año 3 de tal rey. Jesús estaba sobre las aguas en el capítulo 12, y un ángel y otro ángel a cada lado del río, 3 personajes del cielo. Allí, Daniel 12 habla de 3 años y medio, lo menciona también. Comencé a notar el número 3, el 3, además de las 3 personas que estaban en el accidente que ocurrió casi frente a mi casa, habían 3 personas. Y entonces yo comencé a notar eso, el 3. Un día estaba con mi esposa estudiando la lección de escuela sabática, un domingo en la mañana, y cuando abrí la Biblia cayó en
en Hebreos capítulo 11, y ahí dice que a Moisés lo escondieron por 3 meses. Y cuando lo mencionó, ella entonces dijo un chiste y nos estábamos riendo. Pero ahí mismo ella se acordó de que esa noche anterior se había soñado con piojos, muchos piojos. Y yo le dije, pues vamos a ver cuál es el número de la plaga de piojos. Y cuando vamos a eso, la plaga de piojos es la tercera en Egipto. Entonces ahí se acabó la risa y pensamos, bueno, Dios está hablando. Ese mismo día en la tarde encuentro en internet que en los meses de enero, febrero y marzo habrían 3 lunas llenas, una detrás de otra. Cuando yo encontré esto, inmediatamente sentí que ahí era donde Dios quería llevarme. Voy a decir esto. Yo dije sentí inmediatamente. Yo lo sentí, que ahí era que Dios quería llevarme. Yo sentía la mano de Dios, quizás eso es muy, muy simbólico. Yo veía cómo Dios iba dirigiéndome, porque era una secuencia de las cosas que me iban sucediendo. Y si lo digo, que Dios me guió ahí, es porque realmente he visto la evidencia de que Dios me ha ido guiando. Incluso al final le voy a decir lo que Dios me dijo. Dios me habló también audiblemente. Bien, cuando llegué aquí, la primera luna, seguro ustedes recuerdan, el eclipse de luna, en enero 21 de enero pasado de este año. En febrero, la otra luna llena, luna llena, luna llena y luna llena. Las 3 también eran superlunas. Una superluna es cuando la luna está en el punto más cercano a la Tierra. La luna tiene momentos que está más lejos, tiene partes que está más cerca. Pero una superluna es cuando está más cerca todavía. No todos los meses hay una superluna. Cuando está 361.000 kilómetros más o menos de la Tierra se llama superluna, y eran las 3, es decir, la luna se ve más grande. Y además de esto, cada una de esas lunas corresponde a una de las fiestas judías, coincide con una fiesta judía. Ahí está la coincidencia grande. Y este eclipse tiene mucho significado también, pero no vamos a tocar ese tema hoy. Bien, ¿qué encontré allí? ¿Qué fue lo que encontré allí? Cuando miro la fiesta judía, ¿en qué se basa cada una? La primera fiesta es la de Tu B'Shvat, la fiesta de Año Nuevo del calendario judío. Estas son fiestas menores, no son de las 7 grandes fiestas de Israel. Son fiestas menores en el calendario judío. Tu B'Shvat, basada en Levítico 19, aquí en febrero el Purim, y se repite en marzo el Purim otra vez, porque ese es el mes de Adar y este es el año bisiesto en el calendario judío. Por eso Purim se repite 2 veces. Y las 2 veces coinciden. Entonces, cuando vamos a ir a la Biblia, aquí, cuando voy al libro de Esther, ahí entonces comienzo a entender el mensaje que Dios me dio. Vamos al libro de Esther. Esther capítulo 1. Esther capítulo 1, cuando voy allí, Dios me da otra señal de que Él me está dirigiendo. En Esther capítulo 1 dice: la señal que encontré está en el versículo 3. Comienza diciendo, en el 3er año de su reinado. Ven el número 3 otra vez aquí repitiéndose. Dios utilizó eso para guiarme a estos versículos. Pero dice allí que el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Cuántos días? 180 días. Y cuando yo leí esto, entonces me llegó a la mente inmediatamente, 180 días. Y si lo ponemos día por año,
Entonces calculé inmediatamente desde 1844. Aquí está. Desde 1844, 180 días. ¿A dónde llegamos? Al 2024, o sea, poniendo los días por año. 180 años llegamos al 2024. Y como eso está tan cerca de 2031, pues yo pensé, oye, pero está cerca de 2031. Y cuando leemos el siguiente versículo, ¿qué nos dice? Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete. ¿Por cuántos días? Por 7 días. ¿Y a dónde llegamos 7 años más después de 2024? Al 2031. Entonces, cuando yo vi esto, yo pensé, pero entonces lo que Dios me está diciendo es que lo que estos predicadores están analizando, que en 2031 es que se cumple, Dios me está diciendo es que esa es la verdad. Que esa es la verdad. Ahí está. Entonces, ¿qué? Cuando vi esto, ¿qué sucedió después? Tuve un sueño. La noche siguiente después de eso, tuve el primer sueño. En el sueño, mi esposa se estaba preparando para venir aquí a Charlo, a una casa. Y en la casa, bueno, se estaba preparando y yo estaba en la habitación. Había un teléfono en la cama y escuché la voz de un señor hablando en el teléfono. Él decía, no van a poder salir, no van a poder salir. Y yo entendí en el sueño, entendí que yo conocí a ese hombre en el sueño. Y entendí que él había secuestrado a las personas de la casa donde ella iba. Y entonces yo le dije a ella, mira, tú no puedes ir para esa casa, porque ahí ese señor tiene secuestrada a esa gente. Entonces hay que llamar a la policía, porque hay un peligro para que la policía vaya. Ese fue el sueño. Entonces, ¿qué Dios me dijo en ese primer sueño? Que hay un peligro, que yo me enteré del peligro que viene, y entonces yo lo di a conocer. Lo di a conocer. Tuve otro sueño también, un tiempecito después de ese. El otro sueño, yo estaba en una iglesia, y nos pusimos de pie, la congregación, y comenzamos a cantar. Lo único que yo canté en el sueño que cantamos fue la estrofa de un himno del himnario viejo. Dice la estrofa, el coro del himno. A Daniel imita, darlo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Eso fue lo único que cantamos y ahí se acabó el sueño. Estos dos sueños fueron sueños muy poderosos, sueños muy vívidos, que cuando usted está soñando, usted cree que es la realidad hasta que despierta. Y como coinciden con lo que Dios me estaba mostrando, entonces yo entiendo que esos fueron sueños que Dios me dio. Dios me dijo en ese sueño, imita a Daniel. Y como Dios me llamó a estudiar el libro de Daniel, pues todo es una secuencia. Todo coincide allí. A Daniel imita, darlo a conocer. Muéstrate resuelto y muéstrate firme en este mensaje, aunque tú estés solo. Bien, aquí la otra cita que no leímos, la fiesta del Tu Bisbá es la fiesta de Año Nuevo. Eso está en... Abajo está. ¿Dónde está la cita? No, esta. Levítico. Levítico 19:23. Levítico 19:23. Vamos a leer esa cita. Ayúdeme a alguien, por favor. Es Levítico 19, 23 al 25. ...23 al 25. ¿Qué nos dice allí? Dice, en el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza. El Levítico 19, 23. Comienza el 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Bien, gracias, hermano. Para un momentito ahí. Cuando yo leí esto, 3 años, fíjense bien. En las dos fiestas me está hablando, comienza, los textos a donde yo fui, comienza con 3 años. Entonces yo vi ahí la mano de Dios dirigiendo. Entonces primero dice ahí que cuando ellos entraran a Canaán y sembraran árboles frutales, los primeros 3 años no debían comer
del fruto. Sigue, hermano. Dice, 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá, y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, y Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre. Ya, hasta ahí, hermano. Gracias. Bien, entonces, ¿qué yo hice ahí? Bueno, como estamos en el año 2019, como estamos en el año 2019, ahí me da un periodo de 5 años. Y comencé a contar. Entonces, desde marzo, que es donde terminan estos 3 meses, enero, febrero y marzo, contando desde marzo 2019, vamos a contar 5 años. Marzo 2020, marzo 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces, esos 5 años me llevan también al 2024. La cita de Esther me lleva al 2024 y 2031, y la de Levítico me lleva también al 2024. Pero 2020, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y ahí hay más cosas que entendí, pero que no vamos a tener tiempo para decirla hoy, ¿no? Nos iríamos demasiado. Quizá en otra ocasión hablaríamos de eso. Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, si quieren abrir la Biblia. Voy a repetir esto que dije al principio. En 2024 no he encontrado en ningún sitio donde bueno, sí lo encontré. Pero lo mayor que puedo hacer es deducir qué ocurrirá en el 2024, la ley dominical. Y ahora me acuerdo que encontré en el libro de Daniel una pista de qué es la ley dominical que va a ocurrir en el año 2024. En el libro de Daniel, anteriormente dijimos que Daniel 1 al 6 señala al comienzo del ministerio de Jesús, las 3 tentaciones, y también a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ahora vamos a ver el gran conflicto o la historia del mundo de los 6.000 años hasta ahora en Daniel capítulo 1 hasta el 6. Vamos a ver cómo, si podemos hacerlo. ¿De qué habla Daniel 1? Otra vez. La comida. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Fue una prueba sobre el apetito, y en comer de una fruta, el primer pecado. Entonces, prueba del apetito, comienza el problema, comienza Satanás a hacer temblar la tierra. Ahí está en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 2 presenta la degradación del ser humano. Elena de White dice que la imagen de Dios casi se borró del ser humano. Si ustedes notan en el capítulo 2, ahí está el sueño de Nabucodonosor, de una imagen. ¿Con qué comienza la imagen? ¿La cabeza de qué era? Era de oro. El metal era uno de los metales más caros. Y sigue con plata, bronce, y cada vez el metal vale menos. Cada metal es menos valioso hasta que llega a hierro. Y el barro, que el barro prácticamente no vale nada. Usted lo encuentra donde quiera. O sea, vale muy poco en comparación con los otros metales. Entonces ahí vemos, ahí señala la degradación del ser humano, borrándose la imagen de Dios desde que entró el pecado, que está señalado ahí en Daniel 1, cuando el hombre falló porque se dejó llevar por el apetito. El capítulo 3 aquí señala el tiempo de la imagen de la bestia. Ese es el tiempo que nosotros estamos casi entrando, que comenzará en el año 2024. El tiempo de la imagen de la bestia, el capítulo 4, que será cuando aquí en Estados Unidos se apruebe la ley dominical nacional. Comienza entonces lo que se le llama en Apocalipsis 13 la imagen de la bestia, y también comienza a reinar la bestia, porque es aquí en Estados Unidos las iglesias evangélicas dominando al poder político, y en Europa es el Papa, que los 10 reyes, como dice Apocalipsis 17, le dan su autoridad a la bestia y el Papa, o sea que reinarán
los dos al mismo tiempo, la imagen de la bestia y la bestia. Entonces, ¿de qué nos habla el capítulo 4? Del árbol. Esto está aquí. ¿Dónde está? Bueno, aquí. Los 7 años, desde el año 2024, 7 años. Aquí en Daniel 4:16 nos dice que Nabucodonosor se convirtió como en una bestia. ¿Por cuántos años? Ahí dice que por 7 tiempos, es decir, por 7 años. Nabucodonosor, el tiempo que duró siendo comiendo hierba como si fuera una bestia, Nabucodonosor es símbolo de esos 7 años, de la bestia reinando. Él siguió siendo rey, pero no podía ser porque era como una bestia, ¿verdad? Pero al final de esos 7 años se le devolvió su reino. En esos 7 años Nabucodonosor está simbolizando ese reinado de 7 años de la bestia. El capítulo 5 entonces nos dice cuándo comienza la imagen de la bestia y cuándo comienza a reinar la bestia. Vamos al capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Quiere alguien ayudarme a leer? Para descansar la garganta un poquito. Vamos a leer el versículo 1 primero. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahí, hermano, gracias. Entonces, ¿qué hizo el rey Belsasar? Un gran banquete. Miren, ese gran banquete dice que él bebía vino. ¿El vino de qué es símbolo en Apocalipsis? La gran Babilonia, ¿qué le dio a beber a las naciones? Le dio el vino. ¿Qué simboliza el vino en ese contexto de esa profecía? La mentira. La falsa doctrina, mentira. Y si nos vamos a un punto específico que es el principal en estos últimos días, va a ser la ley dominical. El domingo, que comenzará aquí, dice la Elena White, y se extenderá a todos los demás países. Entonces el vino en ese sentido simboliza la ley dominical. Entonces ahí nos dice en qué año será la ley dominical. La hermana leyó allí que él invitó a sus príncipes, ¿verdad? A 1000 de ellos. Y delante de los 1000 bebía vino. Eran solamente 1000, ¿verdad? Pero ahí lo menciona 2 veces. Yo le dije que en el Apocalipsis 20, que habla del milenio, es el 7º milenio que pasaremos en el cielo. Pero si usted lee el capítulo 20, ahí menciona la palabra 1000 años, la menciona 6 veces, refiriéndose que el milenio de Apocalipsis 20 viene después que pasen los 6000 años desde que entró el pecado. Entonces ahí, aunque nada más son 1000, pero lo menciona 2 veces. 1000 y después delante de los 1000, dice. Ahí nos está dando 2000. Es un símbolo, recuerden. Ahí tienen en la hojita que solamente ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es decir, a lo que Dios se los revele, a su iglesia, comprenderá. Entonces dice que 1000 y 1000, ahí tenemos el 2000. Siga leyendo, hermana. Ay, ¿cuál es el otro 1000? Dos. Los primeros 1000. Ok, le comience a leer otra vez para que esté más fresco en la mente. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus Sí. príncipes, y en presencia de los 1000, Ahí está el contando segundo así 1000. como otro. Sí. Bueno, Es algo simbólico, hermano. Sabemos que son 1000 solamente y lo repite 2 veces la palabra, pero son solamente 1000 personas. Pero como lo repite 2 veces, estamos tomando a eso simbólico, de que se está refiriendo entonces al año 2000. ¿No es subjetivo? ¿Ah? No es subjetivo. sí, aquí no se ve tan claro que sean 2000, porque dice 1000 y luego en presencia de los 1000. Sí, o sea, de esos 1000 eso es lo que le estoy quedan explicando, que son solamente 1000. Ah, ok. Pero estamos tomando eso como una profecía. Ustedes saben que es simbólica. Apocalipsis 17 presenta a una mujer sentada sobre una bestia, pero no se refiere a una mujer sentada sobre una bestia. Sí, bueno. Ahí se refiere a 1000, literalmente está hablando de 1000 personas. Pero si estamos analizando la profecía de cuándo va a comenzar la ley dominical, tenemos que ver el símbolo que hay. Entonces lo que Dios me mostró es que ahí está hablando del año 2000 y el 24 está más adelante. Siga leyendo. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, Ya, hasta ahí, hermano.
Entonces, con el gusto del vino, el vino nos hace referencia, ¿verdad?, a la ley dominical, y mandó que trajeran los vasos de oro. Si yo pregunto, ¿cuántos quilates tiene el oro puro? ¿Han pensado ustedes en eso? ¿Cuántos quilates tiene el oro puro? 24. Es 24 quilates. Entonces ahí está 2024. La ley dominical, el vino, delante de ellos bebía el vino. ¿Ve? Es algo simbólico que si yo se lo estoy presentando a ustedes y todos ustedes podrían decir, bueno, eso no se refiere a eso. Claro que si leemos a Daniel como siempre lo hemos leído, no se va a referir a eso. Yo no entendí eso hasta que Dios me lo enseñó. Si usted va a cualquier universidad, como mencionó el pastor al principio, eso viola las reglas de interpretación que hay establecidas. O sea, en otras palabras, tú interpretas que porque como se menciona 2 veces la palabra 1000 en el versículo 1 y como habla de oro, aplicas el 2024 Exacto. otra vez. Y lo que se sale más todavía es el 24, porque yo diga, ahí dice, habla de oro. Y entonces nos salimos totalmente hasta de la Biblia y decimos cuántos quilates tiene el oro. El oro puro, que yo todavía no he encontrado cuándo comenzó eso y quién se inventó eso, el oro puro tiene 24 quilates. Ahí está el 24. O sea, eso lo encontramos ya fuera de la Biblia, pero ahí está. ¿Quién levantó la críspula? Ah, yo no veo tan descabellado eso de repente, ¿no?, como lo están planteando, pero lo que yo no capté la idea fue de dónde parte que de allí puede ser la ley dominical, o sea, ese versículo, ¿qué me dice a mí que sea la ley dominical, de que hable directamente de la ley dominical? Sí. ¿Cómo lo relaciono yo ahí con eso? Dijimos que delante de los 1000 bebía vino. Si vamos a la profecía de Apocalipsis, el vino representa las doctrinas erróneas. Entonces, principalmente en estos últimos días es la ley dominical, que va a extenderse desde aquí a todo el mundo. Pero, diga, hermana. Bueno, todo el principio de los 1000 años y todo eso, todo lo entendemos, porque todos somos adventistas Sí, y hemos estudiado ajá. eso siempre, ¿no? Pero respecto a esto, sobre los vasos de oro y los 24 quilates, de todas maneras, si nos vamos fuera, porque irse a los quilates es irse un poco Sí, más eso fuera. fue lo que dije, Entonces, sí. si nos vamos fuera, me voy fuera y pienso, nunca un vaso puede ser hecho de oro de 24 quilates, no hay nada que se pueda hacer en 24 quilates. Es No, claro. no se puede. Exacto, entonces Sería si nos demasiado vamos, suave, ¿no? Entonces, sería demasiado suave. Pero Exacto. lo que creo que no lo dije, aclarando. Y si ustedes tienen otra pregunta, anótela o guárdela para el final para yo presentar el tema completo. Pero está muy bien lo que ustedes dijeron. Miren, no se puede de oro puro porque sería muy suave. Pero lo que quiero que tomen en cuenta en lo que vamos a seguir presentando es la secuencia. Dios no me lo dijo solamente en una parte. Es una secuencia que Dios me lo dijo aquí y me lo dice otra vez allí. Yo nunca diría eso, que es el 2024 allí, si nada más yo lo veo allí y si Dios no me da sueños, si Dios no me habla literalmente y si Dios no me llama a estudiar el Daniel. Lo veo nada más como un invento y nunca lo diría. Pero veo que todo coincide, que se repite un tema y el otro. Ve, le estoy presentando la gran controversia en Daniel 1 al 6. Ya vimos el 5, presenta cuándo comienza la ley dominical, 2024. Ahora vamos al 6. En el 6, que comienza diciendo los versículos 1 y 2. Alguien ayúdenme a leer. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 124, No, 120. 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Ok, párelo ahí. 120 sátrapas están ahí simbolizando, en el contexto en que estamos haciendo el estudio, los 120 jubileos. ¿Se acuerdan que mencionamos al principio? Dios le dijo a Noé, los días del hombre serán 120 años. Entonces, dijimos que si usted suma 120 jubileos, cada jubileo valiendo 50 años, que eso es lo que equivale a un jubileo, 50 años. Si usted suma 120 jubileos, le da 6.000 años. Aquí está. Y está en orden. Los primeros 40 jubileos hasta Abraham, los otros 40 hasta Jesús y los otros 40 hasta la segunda venida. O sea, Dios es un Dios matemático. Si usted ha estudiado bastante la Biblia, usted se da cuenta de que la Biblia está llena de números. Y a mí nunca me han gustado los números. Y Dios me llama a estudiar números. Y lo que comienza dándome es números.
Pero la Biblia está todo calculado y Dios es matemático, los números que se repiten. Entonces ahí dice, habló de 120, incluso la vida de Moisés. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años. ¿Y qué pasó después que murió? Resucitó. La vida de Moisés también es una profecía simbólica de que al final de los 120 jubileos, los muertos van a resucitar. La vida de Moisés. Y después que Moisés murió y resucitó, fue el cruce del Jordán, que ahí vamos a ver, esa fue la otra profecía que Dios me mostró. Entonces ahí habla del año 2031. Vimos en el capítulo 5 el 2024. Entonces en Daniel, no lo puse aquí, Daniel, bueno, lo que pasa es que esto es otra parte, aparte de eso. Entonces vimos que ahí habla de los 6.000 años. Entonces el siguiente versículo dice cuándo terminan los 6.000 años. Lea el 2. Y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno. Hasta ahí. ¿Cuántos gobernantes? 3. 3. ¿Y Daniel era? 1. Ahí está el 31. Yo sé lo que me van a decir. Ahí nada más son 3 personas, ¿verdad? Pero en la forma como está escrito, primero dice 3 y después dice 1. Disculpe que no entendí, después se va a pasar. Ok. Del 6.1 usted dice que ahí indica los 6.000 años. Sí, porque habla de 120 sátrapas. Ajá. Entonces, si usted suma 120 jubileos que están aquí, le va a dar 6.000 años, porque cada jubileo son 50 años. Entonces, cuando se habla de 120 jubileos, son 6.000 años. O sea, van paralelo con los días de la creación, que cada día simboliza 1.000 años. Entonces, ahí en Daniel 6.1, presenta los 6.000 años, o los 120 jubileos. Cuando termina esos 6.000 años, Daniel 6.2, entonces ahí nos dijo que eran 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Yo sé que nada más son 3 personas porque Daniel es uno de los 3, pero la forma como está escrita ahí literalmente, menciona primero 3 y después 1. Y en el contexto que coincide con todo lo que estamos presentando, entonces ahí lo que dice es 31, 3 y 1. ¿Cuándo terminan los 120 jubileos? En el 2031. Ahí está la gran controversia con fechas de la ley dominical y de 2031, en Daniel capítulo 1 hasta el 6. Bien. Hay otra base que usted tenga que mencione los 31, alguna otra cita bíblica. Que menciona el 31. Ajá, Sí, hay más. Que usted tenga, que usted dé prueba de que tenga 31, pero Claro. literal. Hay otra más. Y esa para mí, la que le voy a presentar, fue la más emocionante para mí. Fíjense. Guarden, si tienen la pregunta, Hermano, espérate. guárdenla para que la hagan al final. Mire, por ejemplo, tomando en cuenta los números y eso en la Biblia, cuando Dios habla 4 veces es totalidad, pues. Ajá. Para mí, pues. En lo poco que he entendido la escritura. Entonces, cuando usted suma los tiempos de los videos, ahí menciona 3. ¿Tres qué? 40, 40 y 40. Sí. No la de totalidad, pues. Lo que No sé pasa si- no sé si entiende mi punto. bueno, lo que pasa es que es interesante notar que después de cada 40 jubileos ocurrió algo importante. Después de los primeros 40 jubileos, Dios entonces llama a un pueblo con Abraham. Después de 40 más, entonces viene Jesús, la iglesia cristiana y Jesús. Y después de 40 más, que son 2000 años, entonces la segunda venida. O sea, después de cada 2000 años ocurre algo importante. Quizá usted ha escuchado, si usted tiene mucho tiempo en la iglesia, quizá usted ha escuchado eso de que cada generación son 2000 años, que hay gente que dice eso. Pero la verdad es que cada 2000 años han ocurrido cosas muy importantes. Comienzo del pueblo de Israel, comienzo de la iglesia y comienzo entonces ya de la vida eterna. Bien. El regreso de Jesús 2031. Sí, el 2031. Miren, hay predicadores, yo le dije, hay un grupo de predicadores. Si usted nunca ha escuchado esto, si le interesa, entre a internet, en YouTube, usted va a encontrar cuando se terminan los 1000 años, o el año 31 y el regreso de Jesús, usted pone. Y usted va a escuchar sermones. Hay un grupo
en España, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, de predicadores adventistas que están predicando esto. Pero lo que yo veo que la base de ellos es esta, que es muy buena. Pero la luz que Dios me ha dado, no la he escuchado en ningún sitio. Y yo no pretendo ser el único. Puede ser que haya un grupo más en el mundo que Dios le haya enseñado lo mismo. O puede ser que Dios me lo ha revelado a mí para usarme para que a través de mí lo conozca el mundo. Y eso es la misión, esa es la misión que yo tengo. Por eso el pastor le dijo al principio, yo fui al campamento de Alaska y comencé a repartir una hoja presentando brevemente este mensaje. Ya hablé con el presidente de la conferencia. Y la misión que yo entiendo que Dios me dio es comunicarlo a la iglesia. Y miren, Dios me ha dado muchas señales. Una me la dio hoy. Cuando la hermana se paró a hablar sobre el conflicto de los siglos, ¿alguien de ustedes recuerdan de quién habló? Guillermo Miller. Y casi lo primero que ella dijo fue, Guillermo Miller fue el hombre que Dios eligió para anunciar el tiempo de la segunda venida, que ellos pensaban en ese tiempo que era la segunda venida. Esa para mí fue una señal, que yo iba a presentar esto hoy a ustedes y que hoy tocara ese tema. Cuando Guillermo Miller comenzó a predicar que la segunda venida iba a ser en 1844, faltaban solamente 13 años o 12 años para 1844. Yo estoy comenzando a predicar esto, entendiendo que Dios mismo me dio directamente este mensaje, faltando 12 años para la segunda venida. Si ustedes van a Marcos capítulo 5, ustedes van a ver que está ahí profetizado este tiempo. Ahí se presenta una mujer que estaba enferma con flujo de sangre por 12 años. Y al final de esos 12 años, esa mujer fue sanada. Símbolo de la iglesia. Que después de estos 12 años, la iglesia va a ser sanada. En ese mismo capítulo, ahí después de esa historia, está la de la niña. Que la niña nació y vivió 12 años. Y después de esos 12 años murió. Símbolo de los que serán resucitados. Jesús fue a esa casa y resucitó a esa niña. Jesús nació y 12 años después Jesús fue al atrio del templo. Símbolo de que después de 12 años, a partir de este año, Jesús va a venir a la tierra. Eso también Dios me lo mostró. Bueno, Livio, y bíblicamente dice que no se sabe ni el día ni... Sí, deje esa pregunta para el final porque... Yo solamente puntualizar que usted nos recomienda sobre estudios de 2031, que hay varios. Hay muy buenos estudios, entre comillas también, mientras no verifiquemos y estudiemos, de adventistas que hablan sobre el 2035. Y también lo pueden ver. Sí, pero yo le aseguro que ninguno va a ser tan sencillo de entender o con tanta evidencia como este. Le aseguro. Miren, yo estoy en la iglesia desde niño. Y yo le dije al pastor cuando fue a visitarme, yo nunca predicaría este tema. Yo escuchaba a los predicadores, yo he leído la cita de Elena de White que hablan de los 6.000 años y lo veía como algo interesante, pero yo sé que Elena de White dice que no se debe poner fecha y todo eso. ¿Por qué yo estoy presentándole a ustedes, que quizá ninguno se atrevería a presentarlo? Porque Dios mismo me lo dio. Vamos a seguir, miren, yo tomé la decisión de no predicarlo, ese mensaje. ¿Cómo yo voy a predicar que la segunda venida va a ser en el 2031 y que en el 2024? ¿Cómo lo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y entonces le puse una prueba a Dios. Yo le dije un día, en mi mente se lo dije, porque uno tiene, ¿verdad? Uno tiene el conocimiento de que Satanás no lee la mente. En mi mente yo le dije a Dios, mira, que el pastor venga y me hable hoy. Le dije yo, el pastor no ha escuchado esto todavía. Que me hable o que me visite o que me llame por teléfono. Y ese día yo había escrito un comentario en el WhatsApp de Escuela Sabática y el pastor me respondió por el WhatsApp. No me llamó por teléfono ni me visitó, pero me escribió un comentario respondiéndome a algo que yo había escrito ahí. Y yo no escribí eso, dije, voy a escribir esto para impulsarlo a él a que me hable, ¿no? Yo ni siquiera me acordaba que había escrito eso en el momento que yo tomé esa decisión. Y el pastor me habló ese día por WhatsApp. Esa prueba, la única prueba que le puse a Dios, porque no quiero ser incrédulo, fue esa y Dios me la contestó. Por varias veces tomé la decisión de no hablar de eso, porque yo tenía dudas, pero ¿cómo va a ser? ¿Será Dios que me está hablando? ¿Por qué me está diciendo esto? Que parece contradecir a toda esa cita de Elena de White.
Pero cuando yo dudaba, cuando yo tomaba la decisión de que yo no voy a hablar de eso, al otro día, hermanos, yo le dije al principio que yo despertaba a las 3 de la mañana. Fue como por más de un mes, como 4 o 5 días a la semana, despertando a las 3 de la mañana. Y yo despertaba, yo ese día después de eso, yo desperté con una seguridad tan grande que yo desperté llorando. Mi esposa es testigo de casi todo eso que me ha pasado. Llorando de esa seguridad tan fuerte que yo tenía. Y yo despertaba pensando porque yo estudiaba el libro de Daniel, lo escuchaba en un video de YouTube, escuchándolo cuando estaba trabajando a veces, escuchando el libro de Daniel. Bien, en esos días, en uno de esos días que yo dudé mucho y que había decidido no predicar eso, entonces tuve el tercer sueño y el más poderoso de los que he tenido. En el sueño yo estoy en mi trabajo. Yo trabajo en un campo de golf ahí en Mint Hill. Cuando yo estaba en mi trabajo, en el sueño, yo me abajo a mirar una matita, un arbusto pequeñito. Y cuando yo hice eso, yo pensé, todo eso en el sueño, pensé que lo que yo había estado estudiando y todo lo que había estado pasando, que no venía de Dios. Yo pensé eso en el sueño. Inmediatamente yo pensé eso. Yo caí acostado, así como de lado. Caí acostado y retorciéndome y con una angustia tan grande, como algo que yo nunca he sentido en la vida, que no podría explicar, pero una angustia y como que me sentía muy lejos de Dios y una angustia tan grande como nunca he sentido en mi vida. Eso fue en el sueño. Inmediatamente después de eso, en el sueño me aparecí en la cama mía, en mi casa. Y estando en mi cama, vi una luz en el medio de la habitación. Y entonces yo me paro me levanto de la cama un poquito a apagar la luz. Y le doy a una lámpara de mi mesita ahí para apagar la luz. Pero no se apaga y me doy cuenta que la lámpara está apagada, pero la luz sigue en medio de mi habitación. Y entonces comienzo a mirar las otras luces que hay en la habitación y ninguna está encendida. Pero la luz seguía en medio de mi habitación. Y ahí entonces desperté del sueño. Y cuando yo desperté del sueño, mi esposa me dice que duré ahí como 20 minutos, media hora, que me quejaba y que me movía. Y para mí el sueño fue breve. Ella dice que duré todo ese tiempo. Ella estaba despierta y ella la dormía. Y cuando yo desperté fue llorando también porque fue algo que nunca había sentido. Un sueño tan real y tan poderoso, más que los otros. Y el mensaje que Dios me dio ahí. Que yo entendí ahí en ese sueño, que la luz que yo estaba recibiendo no venía de este mundo. No venía de lámparas, de cosas materiales. Venía de Dios. Cuando yo miré por la ventana que da hacia el lado este de mi habitación, vi una señal que nunca he visto. Estaba la luna, lo dibujé aquí para que ustedes tengan una idea más clara. Imagínense que este cuadro es la ventana de mi habitación. Para que ustedes tengan más claro qué fue lo que yo vi. Yo miré por la ventana, era en la madrugada, no sé si cerca de las 4 y pico, algo así, no me acuerdo la hora. Creo que fue en enero, eso sería eso. Cuando miré, estaba así mismo. Este es el lucero. Todos ustedes saben cuál es la estrella que más brilla en el cielo, la grandota. Ese es el planeta Venus. El otro, que es uno de los más grandes también en el cielo, es el planeta Júpiter. Ese otro de los luceros, pero el más grande es este. Estaba en ese mismo orden así. Y la luna, de esa misma forma estaba la luna, en el centro de los dos. Algo que yo nunca había visto o que nunca lo había notado en mi vida. Incluso estos dos planetas se juntaron en el año 2015. Debe ser, cada ciertos años lo hacen, se juntan. La conjunción de Venus y de Júpiter. Pero estaban ahí como a esa distancia. La distancia es, en el cielo usted mira y mide más o menos con la mano así. Como a esa cercanía estaban ellos uno del otro. Y la luna en el medio. Y yo vi eso tan claro, el cielo, y tan bonito. Yo vi una señal ahí que Dios me dio. Y yo no sabía qué simbolizaba, pero eso se me quedó en la mente. ¿Cómo yo vi eso que después de un sueño como ese, algo que nunca había visto? Bueno, cuando yo salí a trabajar, yo me quedaba y lo miraba. Al otro día la luna ya estaba aquí de este lado. Eso nada más fue ese día. Y ellos se iban alejando, cada vez más lejos uno de otro. Pero como por espacio de un mes, los dos, si usted ponía una regla de los dos planetas apuntando hacia abajo, los dos estaban apuntando hacia el sol.
como por un mes, hasta que se fueron alejando y alejando y alejando y ya dejé de mirar. ¿Qué yo entendí con eso? Que Dios me mostró, después de darme un sueño como ese, que la ley del día del sol, la ley dominical, viene pronto. Eso entendí yo con ese mensaje allí. Un día estaba yo en la iglesia de Morro sentado en el banco de atrás y vi una pintura que hizo mi hijo. Y en la pintura tenía un título encima. El título dice El tiempo del fin. En mi Biblia, no sé en la suya, pero en mi Biblia, el capítulo 12 de Daniel se titula El tiempo del fin. Ahí yo entendí que Dios me estaba llamando a estudiar, a mirar más detenidamente el capítulo 12. Y comencé a hacerlo. Elena de Guay incluso tiene cita que señala el capítulo 12 como un capítulo muy importante para el tiempo del fin. Comencé a estudiar más el capítulo 12 y a preguntarme qué Dios me quería enseñar, y muchas veces cuando despertaba era pidiéndole a Dios que me enseñaba, que me enseñara qué era lo que Él quería enseñarme en ese capítulo, el capítulo 12 de Daniel. Lo que me llamó mucho la atención fue lo que dice Daniel, ¿dónde está? Daniel 12, 5 y 6. Lo que pasó allí fue que estaba Daniel ahí cerca del río, vino Jesús, desde el capítulo 10 allí Jesús se le presenta a Daniel. Pues Jesús estaba encima del agua del río, encima del río, y a cada lado del río había un ángel. Ahí estaba Jesús y un ángel a cada lado del río. Eso se me quedó en la mente, Dios puso eso en mi mente, y yo acostado en mi cama pensaba muchas veces, enséñame, Señor, ¿qué tú me quieres decir con eso? ¿Por qué tenía que estar en esa posición? Jesús era encima del agua y a cada lado un ángel. Eso está en Daniel 12, 5 y 6. A cada lado un ángel. Tiene que haber un mensaje ahí. Yo duré tiempo meditando en eso y analizando qué Dios quería enseñar. Hasta que un día Dios puso ese pensamiento en mi mente. ¿En qué otra parte de la Biblia sucede algo parecido a eso? Entonces yo pensé, Dios en el centro y en los lados ángeles. El arca. O sea, primero el trono del Dios. Dios está en su trono. Y dice la Biblia que los ángeles están alrededor del trono. ¿Verdad? ¿Y qué sale debajo del trono de Dios? ¿Qué sale? Sale el río. Parecido a lo que presenta Daniel 12. Entonces yo pensé, ¿en qué otra parte de la Biblia está eso? Entonces me llegó el arca del pacto. Pero ¿cuándo había agua debajo del arca del pacto? Porque el arca del pacto en el centro era la Chequiná, donde Dios se revelaba, el centro del arca, ahí está. Y había dos ángeles, dos querubines, uno encima del arca, dos querubines mirando hacia el centro del arca. ¿Y en qué ocasión había agua debajo del arca? ¿O había un río? Después No, ¿en qué ocasión? ¿En qué ocasión había agua? Porque estoy relacionándolo con Jesús en el centro, ángel en los lados y un río debajo. ¿En qué ocasión había un río debajo del arca? Entonces, en el cruce del Jordán. Vamos allí, que este fue el que más me impactó. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Allí ellos iban a entrar, iban a cruzar el río Jordán para conquistar a Canaán. ¿Verdad? Ok, quiero que me lean el versículo 4. Léame a alguien para yo descansar la garganta un poquito. Josué 3, 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Ok, ¿cuántos codos? 2000. Ya ustedes saben por dónde vamos, ¿verdad? 2000 codos, hermanos. Iban a ir los sacerdotes adelante con el arca y ellos, el pueblo, debía quedarse 2000 codos atrás. Ahí está el 2000. Ahora vamos a contar el 24. Josué 12. No.
Josué, ¿dónde está? Ok, usted leyó José 3:4. 4, 8, 9. Ahora vamos a leer a José, capítulo 4, Josué 4, versículos 8 y 9. Ahí vamos a encontrar el 24 ahora. Pueden leerme. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué. Ok, ahí vemos 12. Ya, no solo nos faltan 12 más. Ahora sigue, hermano. Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron consigo al alojamiento y las asentaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Ok, Josué también levantó ¿cuántas? 12. Ok, entonces tenemos los 2000 codos, que ellos debían quedarse atrás. 12 piedras de cada uno de los cada representante de la tribu de Israel, y 12 piedras que tomó Josué y hizo otro monumento en medio del río. Entonces ahí tenemos el 24. 2024 en el cruce del Jordán. Ahora nos falta el 2031, que lo encontramos en Josué 12, 2 y 4, y Josué y los versículos 7 al 24. Vamos a leer por lo menos el 12, 2. el 12, 2 y 4. Una pregunta, hermano. Usted agarró los 24 entre 12 y 12. ¿No le llegó a la mente los 24 ancianos de un solo? Me ha llegado a la mente, pero he tratado de buscar el 2000 en Apocalipsis 4 ahí, pero no lo he encontrado. O sea, si está el 24, pero no está el 2000, entonces no estaría completo, pero puede ser que esté ahí y que Dios nos lo muestre más adelante. Entonces, dos hijos, ¿no? Sí. Sí, el 2 y el 4, vamos a leer. Ya, hermano Livio, yo quisiera aquí, fíjese que Josué, usted me sacó el 2024 de Sí. Josué, ¿no? Aquí. Sí. Pero si yo sigo leyendo Josué, aparecen más números. Sí. O sea, yo podría sacar cualquier número de ahí, entonces el número que yo quisiera. O sea, ¿cómo podría interpretar yo esa parte? O sea, yo puedo decir, aquí aparecen 40.000, aparecen 10.000, aparecen, ¿sí? Sí. Entonces, Le dije ya que miren la secuencia. Porque si Dios no me llama a estudiar el libro de Daniel, si Dios no me da sueños, si no suceden las señales que Dios me ha mostrado, y yo encuentro solamente eso, simplemente va a ser algo curioso. Y yo nunca voy a estar frente a ustedes mostrándolo. Pero Dios me lo mostró una vez tras otra. Lea, te sigue, hermano. Seón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón, y se llegaba desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Arnón, y desde el medio del arroyo y la mitad de Galaad, hasta la ribera de Jaboc, el término de los hijos de Amón. 3. No, el 4. No, El 4 solamente. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado a los refaitas, el cual habitaba. Ok, en hasta ahí. Hesbón. Entonces dice ahí que Moisés conquistó a Sehón y a Og. Moisés conquistó 2 reyes. Cada rey de esos simboliza 1000 años. Vamos a leer ahora el versículo 24. Tenemos el 2000 ahí. Bueno, el rey de Tirsa, otros 31 reyes por todo. Ok, ¿cuántos reyes conquistó Josué? 31 reyes. Moisés conquista 2 reyes. Josué. Moisés, ahí tenemos el 2000. Y Josué conquistó 31 reyes, ahí tenemos el 31. En Josué 3 y 4 tenemos el 2024. Y en Josué capítulo 12 tenemos el 2031. Pero yo quiero que ustedes vean la secuencia. Dios me llama a estudiar el capítulo 2. Me pone en la mente el simbolismo de Jesús con los 2 ángeles ahí en el río. Y llego entonces hasta ahí. Y cuando voy ahí, eso es lo que encuentro. Lo mismo que Dios me mostró, lo mismo que están presentando esos predicadores, lo mismo que Dios me mostró en Esther 1:4, que desde 1844, sumando los 100 días, convirtiéndolo en años, me llega a 2024, y los 7 años más de la fiesta, 2031, ven, tienen que notar la secuencia. Dios me lo dio en Esther, me lo dio en Daniel 1 al 6, me lo dio comenzando con Daniel 11, me lleva a Josué, y es lo mismo. Eso es lo que tienen que notar, una secuencia que no fue algo que se me ocurrió, no fue que yo escuché a un predicador y me emocioné y que ahora lo traigo a ustedes, no. Dios me llamó a eso y me lo presentó en la Biblia en diferentes partes, Vamos otra vez a Mateo 17. En Mateo 17 ya vimos que Jesús iba, y ya estamos concluyendo casi.
vimos que Jesús le dijo a ellos que iba a dramatizar. Jesús no dijo eso, pero Jesús dijo que de entre ustedes, algunos de ustedes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo. Entonces Jesús lo toma a ellos y se transfigura delante de ellos. Es decir, Jesús les presentó una especie de dramatización de lo que es la segunda venida. Y leímos en Mateo 17:1 que eso sucedió 6 días después que Jesús lo dijo. O sea, simbolizando que después de los 6.000 años será la segunda venida. Jesús se transfigura, dice que su rostro se puso como el sol. Eso lo vamos a ver en la segunda venida. Vino del cielo Moisés y Elías. Moisés simbolizando lo que resucitarán, Elías simbolizando lo que se irán al cielo sin pasar por la muerte. Entonces Jesús toma a 3 de los discípulos. Pedro, Santiago y Juan. Eran 3. Y el 1, Jesús. Ahí está el 31. ¿Y el 2000 dónde está? Moisés y Elías. Cada uno simboliza 1000. Pedro, Santiago y Juan y Jesús 31. 2031. Ahí está la fecha. Sigan leyendo. El 2, el 3. El 3. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con ellos. Y entonces Pedro dijo a Jesús, Señor. Perdón, ¿qué pasó, hermano? No, sí. Está bien. Ok. Vimos ahí el 2031 ya. Ahora vamos a ver en qué tiempo del 2031 va a ser la segunda venida. Síganos. Entonces Pedro dijo al Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas. Ya, hermano, está ahí. ¿Qué dijo Pedro? Si quiere que hagamos, ¿qué? 3 enramadas. O poder poner la palabra 3 cabañas. O la palabra 3 tabernáculos. ¿En qué tiempo va a ser la segunda venida? De ese año. Ahí Pedro lo dijo. En la fiesta de los tabernáculos. Si usted quiere saber cuándo será, usted entra a Google, fiesta de los tabernáculos, año 2031. Hermano, si a usted le suena muy descabellado eso, le voy a decir lo siguiente. En 1844, Guillermo Miller no quería, digamos, un par de años antes, Guillermo Miller no decía, él decía el año solamente, él no decía el día, porque él había leído el versículo, no se sabe el día ni la hora. Y los demás los regañaban y le decían, tú tienes que decir el día. ¿Cómo ellos se dieron cuenta que era el 22 de octubre de 1844? Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se dieron cuenta ellos? ¿A dónde investigaron ellos? Al santuario. ¿Pero qué investigaron ellos para saber la fecha? Las fiestas. La fiesta. ¿Y dónde está la fiesta? Hoy, ¿dónde usted encuentra la fecha de la fiesta? ¿Dónde? En el calendario judío. Eso ellos investigaron. ¿Cómo ellos se dieron cuenta que era el 22 de octubre? ¿Cuándo lo estaban celebrando los judíos? Eso está vigente. Jesús va a venir en la fiesta de los tabernáculos. No se sabe el día y la hora. Ya no vamos a seguir de ahí en adelante. El día no lo vamos a saber. Porque eso fue lo que Jesús dijo. El día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora. La fiesta de los tabernáculos es de 7 días. Entonces usted no puede saber cuál día de esos 7 es. Y un 8º día que se le agrega, que es otro día de reposo, el primero y el último. Son 7 días. Miren, Elena de White dice, cada fiesta se cumplió, con excepción de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta del día de la expiación y de las trompetas se cumplieron en los tiempos de Miller, la trompeta con la predicación, el día de la expiación, el 22 de octubre de 1844. La única que falta, Elena de White dice que se cumplirán en su orden establecido, dice ella. ¿Y el orden cuál es? Que la que falta es la fiesta de los tabernáculos. Y esa fue la que Pedro anunció en esa dramatización de la segunda venida. Mira, la fiesta de los tabernáculos, hermano, yo la voy a guardar este año. Porque eso lo he entendido, que estamos llamados a guardar la fiesta de los tabernáculos. Si le sigue sonando muy raro esto, léanse el capítulo en Patriarcas y Profetas de Elena de White, donde habla de las fiestas. Ella habla ahí especialmente de las 3 grandes fiestas. Y ustedes van a leer que ella dice, sería bueno que tengamos una fiesta de los tabernáculos. No le estoy mandando a guardar toda la fiesta. Hay gente que lo está haciendo, pero por lo menos esa fiesta, nada más yo la voy a guardar este año con mi familia.
Y si ustedes averiguan en internet, cada vez hay un grupo más grande de cristianos guardando la fiesta de los tabernáculos. Elena que de Juan, cuando habla de las fiestas, dice que es bueno que las observemos, no que las guardemos, que es muy diferente. Que las observemos para que nos sirva precisamente en el estudio profético, sí, pero otra cosa es que nosotros hagamos las cabañas para la fiesta. Eso es lo que yo voy a hacer, porque eso es lo que yo entiendo. Yo sé de adventistas que sí, hacen eso, pero pues es según el entendimiento que tengan de la fiesta, porque la fiesta sí es algo que nosotros tenemos que estudiarlas y es muy interesante. Conocerlas. Claro, pero guardarlas ya es otra cosa. Estoy hablando solamente de eso. Yo entiendo, en la Biblia no está abolida guardar la fiesta, hacer la cabaña por 7 días. La Biblia no está abolido eso. Y con esa cita de Elena de White, y después de lo que Dios me ha mostrado a mí, yo siento que debo observar esa fiesta con 7 días en una cabaña como lo hacía el pueblo de Israel. Voy a presentar lo último ya para cerrar. Dios me habló. En ese tiempo, esos varios meses que Dios estuve despertando a las 3 de la mañana, yo estaba boca arriba en mi cama y escuché la voz de Dios. Digo Dios porque yo no sé si fue, no sé, puedo haber sido un ángel, pero si un ángel le habla a ustedes porque Dios lo manda a hablarle, a darle un mensaje. Voy a decir que Dios me habló, pero yo no sé si fue un ángel o qué, pero Dios me habló. Y lo que me dijo fue solamente una frase. En inglés me dijo The Eighth Agenda. The Eighth Agenda solamente, me lo dijo una vez. Como yo hablo inglés, pero no entiendo tan bien algunas cosas. Yo creía que lo que me estaba diciendo era la 8ª agenda, así que comencé a buscar en internet y encontré que en China celebraron la 8ª reunión de un movimiento que hay grande en China, que ellos están buscando la paz y la estabilidad militar en el mundo. Y en esa reunión habían 70 naciones. Cuando yo encontré esto, yo pensé que quizá era ahí que Dios me estaba dirigiendo. Y así tuve un tiempo pensando que era eso. O sea, no era algo exacto, cuando Dios le da un mensaje así no es exacto, tienes que buscarlo. Bueno, yo primero busco y cuando lo encuentro, Dios me da la seguridad de que eso es, o puede ser que yo no sepa, no esté seguro si eso es o no es. Yo pensaba que era eso, quizás no estaba tan seguro, pero yo pensaba que era eso. Pero en febrero, como la segunda semana de febrero, me enteré, o la primera semana, que el Papa había ido a los Emiratos Árabes Unidos. Y cuando escuché esa noticia de lo que hizo el Papa allí, entonces yo corrí y me arrodillé con lágrimas en los ojos, porque ahí yo entendí que era lo que me había dicho Dios. Lo que Dios me dijo no fue la agenda la 8ª agenda, que eso era lo que yo entendía. Lo que Dios me dijo fue la agenda del 8º. Porque si usted dice the 8th agenda, le pone el posesivo, ¿verdad? The 8th agenda, se traduciría en español la agenda del 8º. Entonces ahí yo entendí que lo que Dios me estaba diciendo era la agenda del 8º Papa. Me dijo, si tú que ya te di el mensaje en mi palabra diciendo lo que Dios me quiso decir, ya te di el mensaje de cuándo va a ser la ley dominical, que faltan solo 5 años, y la segunda venida faltan 12 años solamente. Ahora mira la señal, esta señal, mira lo que está haciendo el Papa Francisco, mira su agenda, qué está haciendo, y ahí tú vas a ver que está preparando al mundo para lo que viene. Yo escribí aquí, miren, ustedes saben que cuando renunció el Papa que había, cayó un rayo en la basílica. Esa es una gran señal. Que ese Papa es el primer Papa de los jesuitas. Que incluso Elena de White habla de ellos en el conflicto de los siglos. Porque son la gente como el ejército de la Iglesia Católica. Es el primer Papa. O sea, todas esas son señales, hermanos, de que ese es el Papa de estos últimos días. Lo que hizo ese Papa, por ejemplo, en el 2015, el Papa lo declaró como año de la misericordia, el santo año de la misericordia. Por primera vez en la historia el Papa se reúne con un patriarca ruso en Cuba. Una herida de 1000 años fue sanada. El patriarca, la cabeza de la iglesia ortodoxa rusa, o sea, hizo la paz ahí con los ortodoxos en el 2015. Además, el 2015 fue el año
que se lanzó el Laudato Si, la encíclica. ¿Qué presenta esa encíclica? La solución, ¿cómo le digo? Presentando parte de la solución al calentamiento global, a la contaminación ambiental, el calentamiento global. Y parte de lo que él presenta es el domingo. El domingo como día de la familia y día para evitar que ande mucho carro en la calle, que las industrias estén encendidas en ese día. El domingo se lanzó allí, en ese contexto. Y ese movimiento, hermano, quiero decirle que va creciendo, va creciendo. Si usted sigue eso, ese movimiento va creciendo. Y parece que ese es el movimiento, de esa forma. Porque ustedes se acuerdan que Satanás engañó a Eva, fue diciéndole, si tú comes de eso, vas a ser como Dios, como Dios. O sea, Satanás lo engañó a ellos. Lo que estoy viendo en el Papa es que le está engañando al mundo entero. En el 2016, dice, después de 500 años de cisma, será sanada, la herida de la reforma será sanada finalmente. Estoy citando párrafos de gente que escribe en los periódicos. Y Kenneth Copeland, uno de los evangélicos líderes más grandes aquí, él dijo, después que vino Tony Palmer, que el Papa mandó y le mandó un video a los evangélicos, dijo ese hombre, la reforma se acabó, o la protesta se acabó. La protesta se acabó. Y le voy a leer esta cita de Elena de White, hermano. Y ya estamos cerrando. Miren, dice ella, el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Esa mano de camaradería ya se extendió en el año 2015. Si usted mira lo que están haciendo los grandes líderes de la iglesia, además de Kenneth Copeland, Joel Austin y otros, esa gente hasta han ido al Vaticano a visitarlo y eso, cosa que nunca se había visto. Los protestantes en el 2016, 2017, los musulmanes en el 2018 y 2019, lo que hizo en Egipto, lo que hizo en Arabia, en los Emiratos Árabes Unidos. Estamos viendo que el Papa está juntando al mundo. Y si ustedes quieren estudiar más eso, estudien la frase el bien común, que el Papa menciona mucho. Si no es el bien común, no es el bien, dice él. Es decir, están preparando al mundo para actuar en forma conjunta. Esos movimientos finales, si ustedes siguen lo que está haciendo el Papa, usted lo va a ver, que está preparando el mundo. Ahí me guió Dios, hermanos. Estamos viendo otra señal más. En el 2017, perdonen el mapa que me salió muy feo. Ayúdame, hermano, a agarrarla ahí. Estos son los Estados Unidos. Me salió bien feo. Este es Florida, para que tengan una idea, y aquí está la costa este, la costa oeste, y este es México aquí. Estados Unidos, ok. En el 2017, quizás ustedes lo recuerdan, hubo un eclipse total, que por aquí se vio bastante bien. Esta fue la trayectoria del eclipse. Agosto 21 del 2017, el eclipse pasó por aquí, cerquita de aquí, que se oscureció bastante aquí en Carolina del Norte. En el 2024 vendrá otro eclipse parecido a ese, en abril 8. Y esta será la trayectoria del eclipse. Vendrá desde aquí, pasa por ahí, por México, y cruza Estados Unidos. ¿Y qué se forma en Estados Unidos, en el país? Una X. ¿Cuál es el símbolo que se usa aquí para decir que algo está acabado? Es la X. O sea, lo que yo le presenté de los 24 quilates, Dios me ha dado mensajes con cosas que parecen como locura, ¿verdad que sí? Esto no me lo dio Dios a mí directamente, esto yo lo vi a otro presentándolo. Sí, yo vi a otro en internet, creo que he visto 2 personas presentando esto. ¿Y qué dice Elena de White? Cuando se apruebe la ley dominical aquí en Estados Unidos, después de eso, ¿qué viene aquí en este país? La ruina. La ruina. Ella no dice qué clase de ruina, pero cuando la palabra ruina se menciona para un país, yo creo que lo más grande que puede ocurrirle a este país de ruina sería una ruina económica, porque este es el país más poderoso económicamente del mundo. Ella dice, vendrá la ruina. Yo no puedo decirle, va a ser ese mismo año, no puedo decirle si va a ser ese mismo año o va a ser varios años después, pero ese año, ustedes saben que ya aquí se aprobó en todos los estados los matrimonios homosexuales.
Las dos instituciones que Dios creó en el Edén, el matrimonio y el sábado. Ya a Satanás acabó con el matrimonio simbólicamente por ese lado. Y ahora en el 2024 con el sábado. Entonces este país se acabará ya después de, o sea, que vendrán las ruinas después de eso. Eso lo dice Elena de White. Hay proyecciones que dicen que para el año 2030 China va a tener una economía casi a la par con Estados Unidos. O sea, si usted mira el mundo, y China es un país prácticamente ateo, que la religión aunque se permite, pero muy limitada. Si ustedes lo miran desde ese ángulo, ustedes pueden ver que Dios no puede dejar que el mundo siga. Si usted mira todo eso, todas esas señales que Dios me dio y lo que está pasando, que ya este es el tiempo de acabarse. Este es el mensaje de Daniel. Entonces, lo que van a hacer de aquí en adelante. Era el tiempo para las preguntas. No sé si ustedes lo decidan, si hay tiempo o si ya quieren que terminemos aquí. No, las preguntas